El acuerdo firmado por PSOE e Izquierda Unida junto a Ganemos ha permitido sacar adelante el expediente de tasas municipales, en el que destaca la congelación del impuesto de bienes inmuebles, gracias también a la concesión por parte de la Unión Europea de 15 millones de euros de los fondos EDUSI. Ahora la negociación política se centra en aprobar el anteproyecto de presupuestos para 2017 para el Ayuntamiento de Córdoba. Pues efectivamente tenemos las ordenanzas fiscales para el año 2017, para el próximo año, ya aprobadas. Destaca, como hemos visto hace un momento, esa congelación del impuesto de bienes inmuebles. La congelación total de los impuestos, suben algunas tasas, pocas, pero bueno, para hablar de todo ello y para saber la política económica que tenemos preparada para el año 2017 y cómo nos va a afectar a los ciudadanos, está Alba Doblas con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud, Consumo y Vivienda. Efectivamente. Vamos a hablar ahora de dinero, o sea, nos centramos en la parte de Hacienda, Alba. Eso es. Pues nada, lo hemos adelantado ya un poco en el titular, tenemos aprobadas esas ordenanzas fiscales, damos una visión general de lo que ya tenemos sobre la mesa. Pues sí, porque además a mí me interesa mucho destacar que dentro del expediente de ordenanzas fiscales lo que estamos haciendo es aprobar una parte del presupuesto. Estamos aprobando la previsión de ingresos del ayuntamiento y eso es fundamental para determinar luego las posibilidades de gasto. En esos ingresos, en los que colabora toda la ciudadanía, tenemos impuestos y tasas y, como bien has dicho, las modificaciones en impuestos son mínimas. Sí es verdad que se produce una congelación del impuesto de bienes inmuebles porque atendemos a la subida catastral que efectúa el Gobierno de la Nación, que en Córdoba, para Córdoba es de un 6%, una revalorización que se va produciendo todos los años y que afecta también a otros impuestos, afecta al impuesto sobre la renta, afecta al impuesto sobre sucesiones, porque en definitiva es la que determina el valor de la propiedad sobre los inmuebles. Pues bien, esa subida catastral el Ayuntamiento de Córdoba, una vez más, la compensa con una bajada del tipo en el caso de que efectivamente llegue a producirse. Sí se producen otras modificaciones en tasa, la de Sadeco o la de cementerio, de acuerdo con los planes de saneamiento y de financiación de estas empresas, planes que vienen de años anteriores. Sí destacar que es una subida mínima, que sería un 2%, ¿no? Sí, pero en el caso de la tasa de Sadeco, por ejemplo, tiene una subida media de 16 céntimos al mes, lo cual pues no resulta excesivamente gravoso para el bolsillo de los contribuyentes, pero sí es importante para los planes de la empresa a la hora de, por ejemplo, renovar la flota de vehículos o renovar los contenedores o poder garantizar determinados servicios en las barriadas periféricas. Por eso ponía el acento en el sentido de que veamos que necesitamos ingresos para poder prestar servicios y atender así las necesidades de la ciudadanía. Hablábamos antes de esas subidas, un 2%, llama mucho la atención, por lo menos a mí, la subida del 22,2% en la entrada al zoológico. Estaba previsto que todavía fuera más alta. ¿Por qué el zoológico? Bueno, es un servicio que primero no podemos quedarnos solo en lo que es la subida, porque se introducen además numerosas bonificaciones y esto es importante para este equipo de gobierno. Hemos consolidado muchísimas bonificaciones en todo el expediente de tasa, porque creemos que los ayuntamientos pueden avanzar en la progresividad fiscal o en el criterio de capacidad económica, mejor dicho. Es decir, tenemos que ir hacia una contribución según las posibilidades de cada ciudadano, de cada ciudadana. Y en ese sentido, pues establecemos toda una línea de bonificaciones o de posibilidades, en este caso para entrar al zoológico.
Se introducen numerosos carnés, el carné de familia monoparental, el carné de familia numerosa, el carné de familia del zoo, el carné de familia de Ciudad de los Niños, un montón de bonos, digamos, que o bien una vez adquiridos suponen la gratuidad de la entrada para toda la familia o bien suponen una reducción importante del precio. Y en esta tasa en concreto, al igual que en muchísimas otras, se contemplan además situaciones de escasas posibilidades económicas, de riesgo de exclusión social. Se contemplan gratuidades para familias que tengan ambos progenitores en el desempleo y se contempla una bonificación de hasta el 50% en el caso de que solo uno de los progenitores esté en el desempleo. Como digo, son todo un abanico de posibilidades, y en lo que hace a la subida concreta, creíamos que era importante dignificar un servicio como el del zoológico, que ha sufrido en los últimos años unas reestructuraciones importantísimas que lo hacen como uno de los zoológicos más relevantes de toda Andalucía, no solo por la colección animal, sino también por su finalidad, que no es de mera exposición de animales, sino también tiene un objetivo conservacionista, va dirigido a la reproducción de especies en extinción y a la conservación, por tanto, de todas esas especies. Creemos que es necesario que la gente tome conciencia de todo el trabajo que se está haciendo. Tengamos en cuenta que la tasa del zoológico no se sube desde hace muchísimos años y que ahora mismo es la más barata de toda Andalucía para zoológicos de similares características. Y, por ejemplo, el Zoo de Jerez pues prácticamente dobla el precio, con lo cual creemos que estamos planteando una subida, que hemos atendido una demanda de la oposición que pretendía que fuera progresiva y no de un solo golpe, y que es una subida que responde a la realidad actual del zoológico. Decía al principio de la entrevista que era fundamental conocer la subida o la estanqueidad de los impuestos para poder prever el gasto que hay en la ciudad. Sin embargo, estaba prevista una subida tanto en el IBI, una subida mayor, por ejemplo, en la entrada del zoológico, que hablábamos antes, y se ha venido atrás. Es por la inyección de fondos que ha recibido el ayuntamiento. ¿Podemos hablar de dónde vienen esos fondos y para qué se van a destinar? Bueno, está claro que el impuesto de bienes inmuebles es el impuesto estrella, digamos, en los ingresos municipales. El 20% de todo lo que recauda el ayuntamiento. Efectivamente, al igual que el impuesto sobre vehículos, es otra de las contribuciones mayores que se tienen en los ayuntamientos. Sin embargo, nosotros estamos en una política de contención, porque efectivamente ahora mismo hemos tenido una inyección de fondos europeos que van a poder contemplar determinadas inversiones, no todas, solo aquellas que entren en el marco del proyecto de la Estrategia de Desarrollo Urbano Integral, que es la EDUSI, y que van a suponer 15 millones de euros. Es en ese contexto que planteamos la posibilidad de seguir compensando el impuesto de bienes inmuebles. En otras condiciones no sería posible. El gobierno anterior tuvo otras posibilidades para no subir el impuesto de bienes inmuebles y, sin embargo, sí, desde el Partido Popular se propugnó esa subida, que fue en el primer año y que fue de un 11,5%, una subida extraordinaria. Nosotros, sin embargo, podemos afirmar que este gobierno por ahora está conteniendo ese IBI, gracias también al buen hacer en la gestión de fondos europeos y a las posibilidades de inversión que eso nos da. Son inversiones en eficiencia energética, en procurar la inclusión de los más desfavorecidos económicamente y, por tanto, en política de integración para la ciudadanía. ¿Cómo ha sido la negociación con el resto de grupos municipales? ¿Cómo ha ido todo en el Pleno? Bueno, yo quisiera destacar que ha habido un gran ánimo de consenso, que hemos tenido un espíritu de diálogo por parte de todos los grupos de la oposición y que en general se han hecho propuestas que además
se han vinculado a futuro, que eso es importante, porque tal vez en este año, por la propia idiosincrasia del expediente de tasa, que bueno, tiene unos plazos muy marcados y tienen que estar a 1 de enero, pues nos permiten trabajar con una limitación en el tiempo y por eso esas propuestas a futuro, cara a mejorar en el futuro, a estudiar, a trabajarlas, es el principal apoyo que hemos recibido de la oposición, ese espíritu constructivo para, si no se pueden integrar ahora, integrarlas después. Y en ese sentido han sido muchas ideas, muchas aportaciones y muchas posibilidades las que se abren. El Partido Popular, Unión Cordobesa se abstuvieron, Ciudadanos votó en contra y vosotros, PSOE, Izquierda Unida y el Grupo Ganemos, echaron adelante esta propuesta. ¿Por qué Ciudadanos dijo que no? Bueno, yo entiendo que hay elementos, como he dicho antes, que no pueden olvidarse, y es el ingreso del ayuntamiento y sobre todo el sostenimiento del servicio público. Si no tenemos ingresos, el servicio público se empeora, se cae, y la bajada de 5 puntos en el IBI domiciliado podría llegar a suponer hasta del orden de 4 millones o 6 millones de euros. Eso es ahora mismo impensable dentro de la política fiscal y de los ingresos que tiene que tener el ayuntamiento. Por tanto, quisimos poner en evidencia que no se trata de agradar a la ciudadanía con rebajas puntuales de un impuesto, sino que se trata de satisfacer a la ciudadanía con servicios públicos que de verdad cumplan su función. Se trata de que funcione la recogida de basura, se trata de que podamos garantizar el suministro de agua a todas las familias, se trata de que podamos mantener un servicio social adecuado, se trata de inversión en vivienda, se trata de que nuestras calles estén adecuadas a la accesibilidad, de que garanticemos la movilidad. Todo eso requiere de inversión por parte del municipio y requiere tener unos ingresos que no podemos obviar, y en ese sentido, bueno, no convencimos al grupo de Ciudadanos, pero creo que sí podemos convencer a la ciudadanía, porque vuelvo a insistir, además este expediente de tasas e impuestos lo que sí tiene claro es que debemos gravar a aquellos que pueden pagar, y que estamos contemplando toda una batería de beneficios y bonificaciones fiscales para aquellos que no pueden contribuir en la misma medida al sostenimiento de los servicios públicos, y estamos garantizando el principio de capacidad económica. Y ya por último, saber si esta va a ser la dinámica en lo que queda de legislatura, o se prevé una subida de impuestos a corto plazo, o eso es imposible de prever, depende de cómo vaya. Efectivamente es prácticamente imposible preverlo, lo hemos dicho antes, este año nos encontramos con una circunstancia inesperada y que no habíamos previsto, que era la resolución en favor del ayuntamiento de 15 millones de euros destinados a inversión. En cualquier caso, una cosa son las inversiones y otra el mantenimiento del gasto corriente del ayuntamiento, con el que se atiende, por ejemplo, gran parte del servicio social, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener que jugar con las posibilidades que nos ofrecen otros ingresos. En este sentido, quisiera destacar que es necesario ponerse a trabajar porque en el Estado y en la Junta de Andalucía se dé un cambio de consideración hacia Córdoba. No es posible que sigamos estando a la cola en los presupuestos de la Junta y del Estado. Tenemos que reivindicar y defender nuestra Córdoba, poniéndola en el lugar en que debe estar, y sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora ha sido de las ciudades más desfavorecidas. Esperamos que de verdad se produzca esa inversión estatal y autonómica para que no tengamos que buscar en los impuestos y tasas ese sostenimiento del servicio público, pero siempre tendremos que contribuir desde toda la ciudadanía a ello. Pero sí hago un llamamiento a otras instancias para que inviertan en Córdoba y consideren a Córdoba
como la ciudad de primera magnitud que es. Pues ahí queda ese llamamiento. Alba Doblas, concejal de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud, Consumo y Vivienda. Muchísimas gracias por habernos aclarado en qué consiste esta aprobación de las ordenanzas fiscales de cara al año 2017 y habernos comunicado pues bueno, esas buenas noticias de que, por ejemplo, los que son propietarios de viviendas no van a tener que pagar más por ese impuesto de bienes inmuebles para el año próximo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros pues nos vamos de buenas noticias a otras buenas porque ya están preparados, a punto de entrar con nosotros, la subcampeona de España en motociclismo y un campeón también de Andalucía, en fin, que hoy nos visitan estas dos personalidades del mundo de las motos.